En la penumbra de la noche, los secretos más oscuros emergen de las sombras. Cada crimen sin resolver es un eco de lo que una vez fue, un susurro de almas perdidas que claman por justicia. Documentos sellados, fotografías desgastadas por el tiempo y un reloj que avanza, marcando el compás de un misterio que se niega a desvanecerse. Las figuras sombrías que acechan en la oscuridad son recordatorios de que la verdad a menudo se oculta en los lugares más inesperados. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Quiénes son los que se esconden detrás de la niebla? Cada caso es un laberinto de pistas y engaños, y cada revelación nos acerca un paso más a desentrañar lo inexplicable. Prepárate, porque en Crónicas Oscuras, la historia apenas comienza. Londres, una ciudad envuelta en niebla y misterio, y en el corazón de esa niebla, un asesino que aterrorizó a sus habitantes. El descuartizador del Támesis, un nombre que evoca escalofríos, ¿verdad? Sin duda, hoy nos sumergimos en este caso que, a diferencia de otros de la época victoriana, nunca fue resuelto. Un rompecabezas macabro con piezas dispersas en el tiempo. Para esta inmersión utilizaremos la información del artículo en español de Wikipedia sobre los asesinatos del torso del Támesis. Una fuente valiosa para comprender la complejidad de este caso. Empecemos por el principio. 1873. Un cuerpo femenino desmembrado aparece en las aguas del Támesis. Imagínate la escena. El doctor Thomas Bond, cirujano de la Policía Metropolitana, intentando reconstruir el cuerpo, devolverle la identidad a la víctima. Un acto casi poético en medio de la brutalidad, ¿no crees? Sí. Los periódicos de la época describen cómo la piel del rostro fue colocada de la manera más natural posible. Pero más allá del morbo, este caso ya presentaba algunos elementos que lo hacían único. ¿A qué te refieres? A la precisión de las mutilaciones. La revista médica The Lancet detalla cómo las articulaciones fueron abiertas con una precisión quirúrgica. No era un simple acto de violencia, sino la obra de alguien con conocimientos anatómicos. Escalofriante. Se barajaron sospechosos. Por supuesto, carniceros médicos. El miedo se apoderó de Londres, pero el caso quedó sin resolver. Una sombra que se cerniría sobre la ciudad años más tarde, porque en 1807 en Ringham la historia se repite. 2 trabajadores portuarios extrajeron de las aguas del Támesis otro torso de mujer. De nuevo, la cabeza ausente, las mutilaciones precisas. El modus operandi, casi idéntico. ¿Qué dijeron los forenses? Igual que en el caso de 1873, no pudieron determinar la causa de la muerte. Pero la sombra de un asesino en serie empezaba a tomar forma. Una sombra que se extiende con cada nuevo hallazgo. Porque en los meses siguientes aparecieron más partes de cuerpos en distintos puntos de Londres. Exacto, un goteo de horror que mantenía la ciudad en vilo. Y es aquí donde encontramos una conexión clara con el descuartizador del Támesis. Las similitudes en las mutilaciones, la elección del río como escenario. Todo apuntaba a un mismo modus operandi, un patrón que nos hace pensar en la mente de un asesino metódico casi ritualista. Pero hay que tener en cuenta el contexto. Estamos en el Londres victoriano, una ciudad aterrorizada por Jack el Destripador. 2 asesinos actuando al mismo tiempo, imagínate el pánico. Septiembre de 1888. Mientras la policía buscaba al destripador, un nuevo descubrimiento sacudió a la ciudad. Otro torso de mujer, esta vez en los cimientos del nuevo edificio de Scotland Yard. Un desafío directo a la autoridad, un mensaje macabro en el corazón mismo de la ley. Y de nuevo entra en escena el doctor Thomas Bond. ¿Qué observó en los restos? Encontró similitudes con las víctimas del destripador, pero también diferencias notables. ¿Podría haber una conexión entre ambos asesinos? Es una pregunta que ha intrigado a investigadores durante décadas. 2 asesinos actuando en la misma ciudad al mismo tiempo. Una coincidencia escalofriante, o quizá una estrategia para desviar la atención. Es una teoría plausible, pero aún no hay pruebas concluyentes. Lo cierto es que el descuartizador del Támesis siguió actuando. Su sombra nos conduce a junio de 1889 al caso de Elizabeth Jackson. Sus restos, también esparcidos a lo largo del Támesis, pero a diferencia de las anteriores, esta víctima pudo ser identificada. ¿Qué sabemos de ella? Elizabeth era una prostituta que frecuentaba el parque de Battersea, y su muerte y la forma en que su cuerpo fue tratado nos ofrecen una nueva perspectiva sobre este misterio. Cuéntame más. En la autopsia se descubrió que le habían extirpado el útero. Un detalle que nos hace preguntarnos si la motivación del asesino era la misma en todos los casos. Esa es la hipótesis que planteó el Dr. Bond. Un aborto clandestino con un final fatal. La posibilidad de que el descuartizador del Támesis no fuera un único asesino, sino que su sombra ocultara una serie de crímenes con motivaciones diferentes. Esto añade una nueva capa de complejidad a este caso. El misterio se complica. Las piezas del rompecabezas no encajan. La niebla del Támesis parece extenderse a la propia investigación.
Y mientras Londres se debatía entre el miedo al destripador y la incertidumbre del descuartizador del Támesis, un nuevo hallazgo vino a agitar aún más las aguas. El torso de la calle Pinchy, ¿no? Septiembre de 1869. Cerca de Whitechapel, el territorio del destripador. Exacto, imagínate el pánico. La policía, desbordada. Y lo más inquietante es que este crimen, a pesar de su brutalidad, no encajaba del todo con el modus operandi del descuartizador del Támesis. ¿Qué lo diferenciaba de los casos anteriores? El cuerpo estaba desmembrado, sí, pero no eviscerado. Una característica de los crímenes anteriores. Los cortes, diferentes, realizados con una sierra. Y todo apuntaba a que la mutilación se había llevado a cabo en un lugar cerrado, no al aire libre como se creía que actuaba el descuartizador del Támesis. Un cambio de escenario, una modificación en el ritual, imitador, un cambio en la técnica, o un asesino completamente diferente. Muchas preguntas, pocas respuestas. La prensa, por supuesto, no tardó en relacionarlo con Jack el Destripador, pero la policía, basándose en las pruebas forenses, lo descartó. Este caso, oficialmente incluido en la lista de los asesinatos de Whitechapel, se convirtió en una pieza más del rompecabezas del descuartizador del Támesis. Una pieza que, en lugar de aclarar la imagen, la volvía aún más confusa. Y en medio de este caos de pistas contradictorias y teorías sin confirmar, surge una figura que intenta poner orden. El riperólogo Michael Gordon. Riperólogo. No estoy familiarizado con el término. Un investigador especializado en el caso de Jack el Destripador, Gordon, convencido de que hay una conexión entre el destripador y el descuartizador del Támesis, señala a un sospechoso, Severin Klosowski, más conocido como George Chapman. ¿Y qué sabemos de este sospechoso? ¿Hay alguna evidencia que lo vincule a los crímenes del descuartizador del Támesis? Chapman fue finalmente condenado por el asesinato de 3 mujeres, pero por envenenamiento, no por mutilación. La teoría de Gordon, aunque atractiva, no convenció a todos. La edad de Chapman en el momento de los primeros crímenes, la diferencia en el modus operandi. Demasiados cabos sueltos. Es decir, que la posibilidad de que un solo asesino fuera responsable de tantos crímenes horribles, que el destripador y el descuartizador del Támesis fueran 2 caras de la misma moneda. Es una teoría que, aunque fascinante, no se sostiene del todo. Exacto. Pero la idea ha seguido fascinando a investigadores y aficionados al misterio durante décadas. Y ha inspirado incluso obras de ficción. Hay novelas que se basan en el caso del descuartizador del Támesis. Sí, novelas como Mayhem, de Sarah Pinborough, o El animal más peligroso, de Gabriel Antonio Pombo. Exploran la figura del descuartizador del Támesis. Ofrecen versiones ficticias, pero no por ello menos escalofriantes, de este enigma sin resolver. La imaginación se nutre de la realidad, ¿verdad? Y en este caso la realidad es ya de por sí bastante terrorífica. Es increíble cómo un misterio sin resolver puede seguir cautivándonos después de tanto tiempo. Es la naturaleza humana, ¿no? La atracción por lo desconocido. Por las historias que no tienen un final claro, y este caso en particular tiene todos los ingredientes para una novela gótica. Una ciudad envuelta en la niebla, un asesino que se mueve en las sombras, víctimas inocentes. La brutalidad de los crímenes, el misterio de la identidad del asesino, las teorías que se contradicen. Es como si el descuartizador del Támesis hubiera tejido una red de secretos a su alrededor, una red que ni el tiempo ni la investigación han logrado desentrañar. Y es precisamente esa falta de respuestas definitivas lo que lo hace tan fascinante. Nuestra mente intenta llenar los vacíos, crear conexiones, encontrar una explicación lógica a lo inexplicable. En ese proceso, la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Las historias que se cuentan sobre el descuartizador del Támesis se mezclan con los hechos, creando una especie de mitología urbana. Una mitología que nos recuerda que incluso en una ciudad tan iluminada como Londres actual, siempre habrá rincones oscuros, secretos que el Támesis guarda celosamente en sus profundidades. Y que la maldad humana puede adoptar formas que ni siquiera podemos imaginar. Es cierto. Pero más allá del horror y de la fascinación por lo macabro, este caso nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad de las víctimas, ¿no? Sobre la impotencia de las autoridades ante un misterio que se resiste a ser descifrado. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Quién era realmente el descuartizador del Támesis? ¿Un solo asesino? ¿Un grupo de criminales? ¿Un fantasma que se desvaneció en la niebla del tiempo? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Quizás el misterio en sí mismo es parte de su atractivo. Es como si el descuartizador del Támesis, al no ser atrapado, hubiera trascendido la realidad. Se hubiera convertido en una leyenda. Una leyenda que nos recuerda que la oscuridad siempre está presente, acechando en los rincones más inesperados. ¿Te has fijado, por ejemplo, en cómo el Támesis, un río que debería ser símbolo de vida y movimiento, se convierte en este caso en una especie de cómplice silencioso, un guardián de secretos inconfesables? Es cierto. El Támesis con su flujo constante arrastra consigo no solo las aguas, sino también los ecos de la historia, los susurros de los crímenes sin resolver.
Es como si el propio río nos invitara a sumergirnos en sus profundidades, a buscar respuestas en el oscuro corazón de la ciudad. Y aunque esas respuestas puedan no llegar nunca, la búsqueda en sí misma puede ser reveladora, ¿no crees? Al intentar comprender la mente del asesino, al analizar las pistas, al reconstruir el puzzle, también aprendemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos, nuestras obsesiones. Es como si el descuartizador del Támesis nos pusiera un espejo delante, obligándonos a confrontar la parte más oscura de la naturaleza humana. Exacto. Y esa confrontación, aunque incómoda, puede ser necesaria para comprender la complejidad del mundo en que vivimos. Un mundo donde la luz y la sombra, la razón y la locura, la vida y la muerte conviven en un equilibrio precario. Un equilibrio que el descuartizador del Támesis, con sus crímenes atroces, rompió de forma brutal. Y aunque su identidad siga siendo un misterio, su legado, un legado de terror y fascinación, perdura hasta nuestros días. Nos recuerda que la historia, como el Támesis, fluye sin cesar, llevando consigo los secretos del pasado, esperando a ser descubiertos. Y quién sabe, tal vez algún día una nueva pista, una nueva mirada a los viejos archivos pueda arrojar luz sobre este enigma que ha desafiado al tiempo y a la razón. Sería un final digno de una novela, ¿verdad? Pero hasta que llegue ese momento, nos queda la inquietante certeza de que en las calles de Londres, bajo la pálida luz de las farolas, el fantasma del descuartizador del Támesis sigue vagando, susurrando historias de horror en el viento, recordándonos que la oscuridad siempre acecha, lista para emerger cuando menos lo esperamos. Y con esta imagen escalofriante, que seguramente nos dejará pensando durante un buen rato, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio del descuartizador del Támesis. Hasta la próxima.